Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te ayudará en el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseando que te encuentres en la paz de Cristo, te saludo en este martes, donde la liturgia de la palabra nos invita a meditar en el libro del Eclesiástico, con un mensaje clave. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón, sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Y en nuestra vida cotidiana pareciera que vamos en sentido contrario, porque no nos preparamos para la prueba, porque no confiamos plenamente en el Señor, ni confiamos plenamente en su palabra y en su voluntad. El día que cada uno de nosotros verdaderamente creamos que todo lo que sucede en nuestra vida no nos sucede por casualidad, sino por diosidencia, porque todo lo que sucede en nuestra vida tiene un aprendizaje, tiene un porqué y un para qué. Pareciera que en el momento de la adversidad y de la prueba, lejos de tener nuestra esperanza y firme nuestro corazón en el Señor, lejos de ser valientes, corremos y nos apartamos de Él. Inclusive muchas veces nos enojamos porque la voluntad de Dios no empata con mi voluntad o con mi capricho. Y olvidamos que Dios nos está preparando, que Dios nos está purificando. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él para que seas recompensado al final de tus días. Toda adversidad, todo diluvio, toda lluvia trae su calma. Si en este momento estás pasando por alguna dificultad, por algún sufrimiento, por alguna tribulación, ten calma, ten paciencia. Y si sientes que no tienes la virtud de la paciencia, cada amanecer es una nueva oportunidad para pedir la presencia del Espíritu Santo y decirle: Señor, permite que tu Espíritu Santo descienda sobre mí. Cubre
cúbreme con tu Espíritu Santo. Dame el don de la paciencia para poder sobrellevar esta tribulación, este problema, este sufrimiento, esta enfermedad. Dame entendimiento para entender tu voluntad. Dame sabiduría, Señor. Descúbreme tus caminos. Acepta todo lo que sobrevenga y en el infortunio ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento, para que Dios pueda ver su obra en cada uno de nosotros, para que Dios pueda sacar ese brillo de ese diamante que eres ante los ojos de Él. Es necesario que pasemos por el fuego, es necesario que pasemos por la prueba. Confía en el Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Nuevamente nos dice, no se alejen de Él y no caerán. Como hace un momento escuchamos que decía, pégate en el Señor, confía en Él, adhiérete a Él. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen su beneficio, su misericordia y la felicidad eterna. La felicidad, mi querido hermano, no está en este plano terrenal, sino está en la esperanza, en el consuelo de la vida eterna. Y nos dice, miren a sus antepasados y comprenderán quién confió en el Señor y quedó defraudado. ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Y aquí podemos recordar, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era un hombre tartamudo y no comprendía por qué el Señor lo estaba eligiendo a él. Y el Señor lo tomó como instrumento. Siendo tartamudo, lo tomó como instrumento para proclamar los mandamientos, para liberar al pueblo israelita. Abraham, que su esposa era estéril, no habían podido tener descendencia. Dios los tomó como instrumento. Y ante el sacrificio de Abraham, al ofrecer a su hijo único, al entregárselo como el Señor le estaba pidiendo, se aparece el ángel y le dice, no atentes contra la vida de tu hijo. El Señor ha visto tu intención en que eres capaz de darlo todo y tendrás una gran descendencia. Y así sucedió. No lo dejó defraudado. Tuvo misericordia. Le dio Dios ese beneficio de la felicidad en este plano terrenal y en la vida eterna. Ahí tenemos el ejemplo de Santa Isabel, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María y le dices, ahí tienes a tu pariente Isabel, a la que todos llamaban estéril, ya va por el 6º mes del embarazo. ¿Cuántos años había implorado Zacarías el tener un hijo? Y Dios fue bondadoso con él. Y la prueba, una de las pruebas y testimonios más fuertes de los cuales tú y yo podemos entender, Job. Job, que lo tenía absolutamente todo, familia, riqueza, todo. Y como el enemigo le dice, pero si tú le quitas todo, él no te será fiel. Y Dios permite la prueba. Haz lo que quieras, pero a Él
no lo toques. En un abrir y cerrar de ojos, Job lo pierde absolutamente todo. Pierde a sus hijos, pierde todo lo que él poseía. Y en ese momento de la prueba, claro que sufrió, claro que lloró, claro que se le desgarró el alma, pero Job dice: desnudo vine y desnudo volveré a la casa del Padre. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Que sea el nombre de Dios por siempre bendito. Eso es lo que el día de hoy nos pide el Señor. Que nuestra confianza esté puesta en Él. Jamás nos está diciendo en la Sagrada Escritura que no habrá tribulación. Jamás nos está diciendo que no habrá sufrimiento. La Santísima Virgen María, fiel testimonio de lo que yo te estoy diciendo. Detrás del sí del María vino un sinfín de sufrimientos. Primero expresarle a San José que estaba encinta, siendo que estaban comprometidos en matrimonio. Después tener que huir a Egipto. No tener dónde naciera su hijo. El haber sentido perdido a su hijo y buscarlo 3 días hasta encontrarlo en el templo. El haber acompañado a Jesús en ese camino al Calvario y haberlo visto morir en la cruz. La vida de la Virgen María no fue sencilla. Detrás de ese sí tuvo tribulaciones, tuvo pruebas, tuvo su sufrimiento de ver a su hijo morir, como muchas madres ven a sus hijos morir, algunas por alguna enfermedad, otras en algún accidente. Ante el sí de María también hubo tribulación. Jesús tuvo sufrimiento totalmente y un sufrimiento inmerecido. Tuvo tribulaciones, sí. Todo el tiempo fue criticado, fue juzgado por comer con publicanos y pecadores. Fue juzgado, fue totalmente sentenciado a muerte por amor a toda la humanidad. Y su sí al Señor le llevó a una muerte y una muerte de cruz. Entonces, mi querido hermano, ¿qué nos exentaría a ti y a mí de no pasar sufrimiento, de no pasar tribulación? Si el Hijo de Dios pasó tribulación, sufrimiento y pruebas. Pero hoy el mensaje del Señor es claro. El que teme al Señor y confía en Él no quedará defraudado. Ten paciencia en el momento de la prueba. Pégate al Señor. No te olvides de sus beneficios y serás recompensado. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.